doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Marcos Martín y a Muncha Vicente con motivo de la reciente publicación de Friday, TVO creado en colaboración con el guionista Ed Brubaker para la plataforma de distribución digital Panel Syndicate. Antes de nada, como siempre, gracias a los dos por atendernos y muy buenas. Hola. Hola, gracias a vosotros. Hola. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por una de las cosas así como un poquito más obvias, también casi obligada por los tiempos que vivimos, que es el asunto de si la pandemia ha afectado o no a la fecha de publicación de este primer número de Friday, y si ha sido así, pues si había alguna otra fecha prevista. Hombre, a ver, sí que ha afectado de dos maneras. Primero, retrasándolo y luego adelantándolo. Se ha hecho un combo curioso. Digamos que lo retrasó porque el final del primer número coincidió ya con confinamiento. Todo el confinamiento, ya el cierre de colegios. Sí, y todo eso hizo que se alargase bastante la finalización del capítulo, o sea, a nivel de realización. Que ya casi estaba. Ya casi estaba, pero se dilató más de lo que queríamos. Por otro lado, yo también, mi intención era tener algo más de material acumulado antes de sacar el primer número, para no pillarme los dedos como siempre, pero precisamente la situación en la que estamos nos hizo replantearnos el tema y decidir salir pues prácticamente una vez acabado el primer capítulo. Y porque, bueno, digamos que creíamos que era una oportunidad tanto a nivel de mercado, digamos, como también a nivel mental nuestro de salud mental, porque necesitábamos algo ya que fuese mínimamente positivo. Y bueno, hablando con Brubaker, pues Brubaker estaba convencido de que lo sacásemos lo antes posible, y así fue. Entonces, por un lado, ya te digo, retrasó un poco la realización del final, pero por otro lado adelantó la salida. ¿De dónde nace el interés por el estilo de dibujo que has empleado en Friday? ¿Has comentado que te interesaba trabajarlo antes de que surgiera la idea o...? A ver, yo por alguna razón, llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de utilizar recursos con los que no estaba especialmente familiarizado, que no había tocado mucho, pero que me picaba la curiosidad, ¿no? El tema es un poco más de rollo grabado, del cross-hatching, ¿no? Sí. Que no me sale nunca la palabra en castellano, lo tengo ya tan en inglés que no... Pero bueno, de darle más textura al dibujo a nivel de línea, que fuese, y a la vez equilibrarlo también con la mancha y tal. Bueno, un tipo de cosa que igual yo no he trabajado tanto. Y a eso le venía dando vueltas durante tiempo ya, desde prácticamente desde que acabé Barrier. Y dio la casualidad de que el proyecto que me propuso Brubaker me dio la sensación de que encajaba perfectamente con este tipo de enfoque a nivel más ilustrativo, ¿no? Sí. Y claro, me vino muy bien, pues también de esas casualidades que dije, pues espera, quería tirar por aquí y parece que el tono y la atmósfera de la obra que propone Brubaker, pues encaja muy bien. Claro, de no adecuarse hubieras mantenido el estilo habitual.
Sí, yo creo que sí, dependiendo de cuál hubiese sido la propuesta, pues igual sí, no hubiese tirado tanto por un rollo, te digo así, tan ilustrativo, tan evocador igual de los años 70, ¿no? De la ilustración de los 70, Es que realmente era una cosa que quería explorar un poco. O sea, realmente fue una casualidad bastante grande. Se juntaron las dos cosas. ¿Es algo que está un poco para quedarse el cambio de estilo o simplemente es limitado a esta obra? Pues no lo sé, me imagino que habrán cosas que igual mantengo. A nivel de estructura de personajes, pero no tampoco no te lo puedo decir, vete a saber. También, pues yo qué sé, si igual tengo que hacer algún cómic ya más de tipo superheroico, que también siempre me atrae eso, y igual tiro por otro lado, porque también me atrae otro tipo de cosas, otro tipo de dibujo o de enfoque más potente, más rollo Kirby, más... Y eso sería otro enfoque diferente. También lo doy vueltas a la vez. En cuanto llevo mucho tiempo con algo, pues entonces empiezo a dar vueltas a alguna otra cosa. Me apetece cambiar, pero bueno, todavía tengo tiempo para dedicarlo a Friday. Claro. ¿Está teniendo algún impacto en el ritmo, en la velocidad de trabajo? Todo tiene un impacto. Cualquier cosa. Cualquier pequeña cosa. Pasa una paloma volando por el balcón. En la velocidad que... Sí. Hombre, a ver. Al principio, sobre todo, sí, ¿no? Para encontrar el estilo. Sí, porque me tiré bastante tiempo para encontrar cómo enfocar eso. Sí, cómo adaptar las cosas que realmente podía asimilar, las cosas que no, y encontrar la manera de que todo eso igual funcionara, sin saber nunca si funciona o no, porque bueno, claro, hasta que sale, bueno, a saber, igual es un churro, claro, es que no sabes nunca. Claro, yo bueno, me llevó tiempo, me llevó meses. El diseño de personajes también, que encajaran, encontrar... Sí, el diseño de personajes fue complicado. Todo llevó tiempo, o sea, todo, digamos que es un TVO donde el proceso de preproducción igual llevó más tiempo de lo que es normal para mí, que ya normalmente es largo, pues esta vez se alargó más en el tiempo. Aparte de que hubieron también otras circunstancias que también no ayudaron, y digamos que nos tiramos tiempo para eso. Vale, os hago una pregunta un poquito respecto al formato, porque hasta ahora estábamos como muy acostumbrados, excepto por Umami, a tener en Panel Syndicate cosas en horizontal, obras en horizontal. Sí. Aquí tenemos principalmente a pesar de ese juego que quizá también nos podemos preguntar por ello de la versión de una página y a 2 páginas vista y tal, pero bueno, en principio es vertical, obedece a algo en concreto, es la propuesta del guionista y pues así se acepta. Mira, si quieres que te diga la verdad, cuando decidimos hacerlo así, las primeras personas a las que pensé fue en vosotros, porque dije, los doctores del tiempo se van a cagar en nosotros, pero porque sé que siempre habéis sido muy fans del formato apaisado, y realmente esto fue propuesta de Brubaker. No hubo manera de convencerlo para adaptarse al formato apaisado, que era lo que yo hubiese hecho. Personalmente yo sigo defendiendo que para digital, sí, la distribución digital, el formato que mejor se adapta a eso es el apaisado. Aventuramos mucho si decimos que seguramente después para la edición en papel también es, entre comillas, una venta más fácil. A ver, claro, es que ahí sí que no hemos engañado a nadie, porque Brubaker ya de entrada ya ha dicho que eso saldrá en papel. Ya se verá, porque también mucho, pero bueno, él cuenta con ello y no se sabe cuándo, pero entonces sí que es verdad que él, como eso lo tenía muy claro, bueno, me obligó a mí, al final y llegamos a una entente, digamos, yo le pasé toda una serie de propuestas de posibles formatos, con la adaptación tanto al digital como al papel, ¿no? Entonces pasé 4 formatos diferentes y lo que suponía es cada formato en
según fuera digital o según fuera papel. Entonces el apaisado, pues el apaisado total, que era el que había hecho yo, que hemos hecho hasta ahora, pues era para mí el mejor a nivel digital, pero claro, a nivel de impresión, pues supone toda una serie de dificultades, ¿no? Entonces había dos maneras de adaptarlo. Uno era como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con cada página por separado. Otra que se me ocurrió era imprimir las páginas apaisadas en doble página. Uh-huh. O sea, que cada página acabase siendo 2 páginas de un TVO normal. Ajá. ¿Sabes? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, no, pues aún así se me hace un poquito extraño el pensar que eso se pudiese llevar a papel de una manera y que nadie girase un poco la cabeza como diciendo ¿esto exactamente qué es? Que sí, era una propuesta que era muy marciana, pero bueno, digamos que era una solución para mantener el formato vertical a nivel de imprenta, de impresión, pero manteniendo el formato apaisado de la página de digital, ¿no? Pues es decir, pues las convertimos en dobles páginas y entonces tú como lector, pues cada página que tú has visto en digital, pues a la hora de verla en papel, pues es una doble página. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Que suponía que un trabajo a la hora de planificar la página mucho más grande, porque claro, tenías que también planificarla en función a la futura impresión, con lo cual, sobre todo, asegurarte de que nada cayese en esa zona donde iría la grapa, eventualmente, ¿no? Entonces, ir con cuidado. Era complicado. Realmente yo la di como opción, pero diciendo que, claro, no era ideal ni mucho menos. A él no le pareció mal, pero al final sí que realmente me pareció como muy complicada a nivel práctico. A la hora de ponerse a trabajar, lo hubiese alargado todo mucho. Curiosamente, a modo final, he de decir que al cabo de unos meses nos encontramos con que eso fue exactamente lo que hizo Kirkman con el Walking Dead. Con el especial de Walking Dead que hicimos. Sí. Pues él apareció y me dijo, lo vamos a publicar así, que era esa propuesta que le había hecho yo a Brubaker. Lo que pasa con el Walking Dead es que eso es, como no se hizo pensando en la publicación así en dobles páginas, pues claro, había una cantidad de textos, de bocadillos y tal que caían en medio de la grapa y información de dibujo también, que bueno, yo le dije, a ver, digo, yo no lo haría. Digo, yo no lo haría porque no lo pensé para eso. Y claro, si no lo piensas antes, pues luego es muy difícil que salga bien. Pero bueno, se hizo igualmente. Se rerrotuló y se sacó así. Y entonces, bueno, pues esto, volviendo al tema del formato, pues al final llegamos a un acuerdo así entre medio, que fue, yo le dije, bueno, lo hacemos en formato vertical, normal, pero que digo, ¿qué te parece si presentamos las páginas ya como doble página, como si fuese el TVO abierto? Y entonces se pareció bien y en el último momento pues hicimos la posibilidad también, ¿no? Hicimos el otro formato de simplemente las páginas en vertical, en caso de que lo quieras ver en un dispositivo, pues eso, como una tablet o un móvil, que te permite verlo en vertical. Entonces, creo que la solución final no está mal. El hecho de poder ofrecer esos dos formatos y de que sigas teniendo la posibilidad de verlo en apaisado, pues bueno, yo creo que al final es una solución, yo creo que razonable. También, porque estábamos tan acostumbrados al horizontal también, que visualmente hemos estado trabajando a dobles páginas, pero como si fueran una, en realidad. Funcionan tanto como el dibujo como el color, se han trabajado a la vez. Claro. Con lo cual funcionan siempre como si fueran una sola. Las estás coloreando y las estás dibujando como si visualizándolas a la vez, como una. A mí por primera vez me ha permitido plantearme todo el TVO teniendo ya en cuenta los cambios de página real. Pues en el TVO americano, o sea, el TVO para Marvel o DC no se puede hacer porque nunca sabes dónde te van a meter la publicidad. O sea, nunca sabes dónde va a haber
de página. La pausa. Y en el trabajo que he hecho para mí, que es el que ha sido siempre para Panel Syndicate, como era todo, pues eran páginas una detrás de otra, pues tampoco todo eran cambios de página, tampoco no me lo había podido plantear. Y así, pues esta es la primera vez que realmente pues me he planteado lo que es el TVO con la página derecha y la página izquierda, ¿sabes? Uh-huh. Con los de página, tal, pues, y ha sido también interesante eso de hacer. De cara a afrontar el coloreado a nivel narrativo y atmosférico, ¿cuáles son las decisiones, las ideas más básicas que has tenido que manejar? Marcos tenía una visión muy, muy, muy concreta del color y yo tengo que reconocer que no lo vi nada claro. Porque, bueno, no habéis tenido el gusto de verlo, pero los originales son espectaculares al tener todo este detalle que él hablaba, ¿no? Del cross-hatching, el diseño de personajes, son una maravilla. Con mucho detalle de tinta, con todos los árboles, todo, es que es una pasada. Entonces, claro, él me decía, bueno, vamos a colorear, yo lo visualizo como a pinceladas así muy grandes, sin seleccionar, y con una paleta muy, muy reducida, tipo años 70. Y nada, creamos una paleta de color de 127 colores y entonces era en plan, nada de darle eso a cada cosita su color, sino que vamos a ir a brocharlo. Uh-huh. Wow. Yo dije, es que no. Digo, es que no lo veo. Es que no es que no entiendo. Digo, es que voy a pasar por encima de todo esto y se va a perder. Y yo estaba desesperada y me costó un montón. Las 2 primeras páginas... La del pueblo ya la dejé, porque es que no veía, yo digo, no sé, yo ya no, o sea, no, que no se vean las casitas, que no se vea el faro, que no, o sea, todo ahí como, no. Entonces hice las 2 siguientes del bosque y las hice y rehice no sé cuántas veces. Que yo le decía, está bloqueadísima. Digo, y él dice que está muy bien. Tienes que tardar como 1 hora por página para colorear, en realidad, porque tiene que ser a saco matraco. Color. Claro, tienes que tener, sí que tienes que saber, bueno, qué colores quieres colocar y cómo quieres enfocar, pero a nivel de realización, digamos, técnico. Él en su mente realmente lo tenía muy claro y yo creo que ya lo habías visualizado, lo habías interiorizado, pero es que yo no lo veía, realmente no visualizaba cómo hacerlo, ni cómo ejecutarlo bien, que quedara bien. Y me costó mucho. Luego ya es verdad que las 2 siguientes páginas fue un poquito más fácil y luego ya lo pillé, ya lo entendí y ya fue más sencillo. Pero yo intenté revelarme al máximo, puse muy mala cara y no... Es que no... O sea, y yo creía que yo tenía razón, pensaba, lo va a ver, se va a dar cuenta, eso no va a quedar bien, porque es que no se va a dar patadas una pincelada gorda con ese detalle. Pero al final realmente ya encontré la forma de equilibrarlo, digamos, de que las 2 cosas pudiesen lucir. Y espero que se haya podido realmente, que el color no haya pasado por encima, que es como la obsesión, ¿no? Que no pase por encima del dibujo, y menos en que a nivel de detalle realmente es que es precioso. A la hora de hacer encajar el ambiente de horror por un lado con los protagonistas postadolescentes por otro, ¿ha habido complicaciones a nivel de ambiente, del color y demás? Porque aparte sí que es un ambiente de mucha tensión y tal, pero bueno, hay como cierta cosa lúdica, ¿no? Hay un punto como divertido, digamos, como de novela juvenil, que no es un terror Walking Dead, ¿no? Es como algo... Entonces nos permitía utilizar todos estos azules, ¿no? Como un pelín más relajado. Sí que hay tensión, es de noche y hay árboles, ¿no? Los bosques así, pero no, yo creo que la intención era sobre todo eso, un cierto tono como ligero. Lo que explica Brubaker, ¿no? De recordar mucho las novelas así de Lighton y de este tipo así de misterio, rollo Scooby-Doo, ¿no? Y entonces la verdad es que no a nivel de paleta no fue difícil encontrar el tono, digamos, de atmósfera. No, el tema yo creo que era importante la atmósfera, o sea, que realmente tuviese esa atmósfera de fría y de oscuridad y yo creo que eso Monse ahí lo ha clavado. El tema más de horror y tal, claro, es que es una percepción ahí que yo claro, no me lo he planteado como un cómic de terror, no lo es, no me lo parece. Es al menos en esta primera entrega.
un poco misterio, es ¿no? más, sí, es un poco rollo de misterio y sobre todo para mí es melancólico, ¿no? Porque para mí es el tema principal es el de ella que vuelve y está desubicada, ¿no? En una aventura que la es una aventura, ¿no? sí, la arrastran a la que se ve arrastrada, que es como una cosa que es de su pasado, pero que ella ya no está en eso porque ella está entrando ya en el mundo adulto. Sí, entonces, que ya no es la misma persona, vaya. Claro. No, entonces la temática del TVO para mí no es un género de terror, sino que es un género de eso, como más de misterio, de tal, pero sobre todo de cómo ella pues está intentando reconciliar su pasado con lo que es su presente y lo que quiere ser. Entonces, esa mirada nostálgica sobre lo que es la adolescencia y la infancia, ¿no? Y es lo que a mí me interesaba más. Entonces yo me centré más en eso, en que se entendiese. Yo es que igual me salgo un poquito por otro tema, pero es que muchas veces da la sensación de que la primera palabra que se hizo, la primera descripción que se da de una obra, se repite en 50.000 sitios y como que después ya no puedes echarte atrás. Es decir, en algún momento seguramente Brubaker dijo la palabra horror, alguien la cogió, otro la repitió, se ha repetido, yo leía también el TVO y decía, hombre, a ver, está claro que tiene esa tensión, esa atmósfera, pero hombre, horror Lovecraftiano y tal, digo, hombre, pues yo igual todavía aquí no lo... Tiene ese punto, tampoco sin entrar en spoilers y tal, pero tiene ese punto en el bosque cuando se revela el antagonista, por decirlo de alguna manera, lo que está haciendo, que sí que me dio cierto punto que me recordó incluso algún momento de Junji Ito, pero es algo puntual, no es algo que permee el primer número, vaya. Sí, yo creo que no, además es que, claro, el antagonista es un antagonista que no deja de ser un chaval, al final. Uh-huh. Yo también cuando iba leyendo el guión, la primera vez... Cuidado. Perdón. Spoiler alert. Bueno, borrad. Cuando lo mata el mayordomo. A mí me sorprendió cuando lo matan con el candelabro, la verdad. Eso ahí Bueno, cuando estaba leyendo el guión, la primera vez que lo leí, también estaba esperando algún momento así más, eso, Lovecraftiano, de que apareciese un monstruo más tal. Yo creo no creo que el TVO realmente vaya por ahí, no es ese tipo de historia. Yo te digo, aún y así también yo intenté potenciar, es que en el guión mismo, a eso iba, la manera que tenía Brubaker de presentar a ese antagonista era mucho más relajada de lo que yo al final lo mostré. O sea, si lo hubiese hecho tal cual él me lo decía, uh-huh. Hubiese quedado mucho más atemperado, ¿sabes? No, yo le he metido, creo, más tensión de la que realmente igual tenía. Uh-huh. Porque, si no recuerdo mal, el personaje se revela en la primera página que aparece, en la página que él está de espaldas. Uh-huh. Sí. Tú lo ves de espaldas, pues creo que en el guión ya se veía. Se revelaba quién era ahí. Y entonces tenías 3 páginas más donde ya una vez revelado iban pasando cosas con él haciendo cosas. Yeah. Con lo cual yo dije, claro, si yo lo revelo aquí y me quedan 2 páginas más antes de que ella pues interactúe con él y tal, uh-huh. Para el lector pierde interés. Eso, digamos que lo que te mantiene a ti un poco en tensión es que tú estás viendo esa escena, pero tú realmente sí, la incertidumbre sabes. De no sabes quién es ni... No, tú no sabes lo que ella se va a encontrar. Entonces, claro, yo decidí poner un poco al lector en la situación de ellos, ¿no? De que no sé, de que realmente, porque ellos no ven lo que es él hasta que no se gira. Uh-huh. Y eso pues decidí mantenerlo tal cual en lo que fue los layouts finales, ¿no?
en el cómic. Decidí mantener el suspense y no revelarlo hasta en la tercera página que aparecía. Entonces ya te digo que igual la propuesta de Brubaker también era un poco más relajada en ese sentido. No era tan de horror, tan de tensión. Ok. Sí, habéis hablado antes de una paleta limitada de colores. ¿Es habitual tener la guía de estilo para colores dominantes, asignaciones de colores para personajes, situaciones, o es algo muy específico para esta obra el limitarla tanto? Sí, muy, muy específico de esta obra. Normalmente no hablamos mucho de cosas muy genéricas, digamos, de color, de ambientes, de esto sobre todo, ¿no? Que siempre nos ha interesado mucho comunicar como las atmósferas muy concretas de los espacios, de los sitios, de las cosas que pasan, pero nunca una limitación de paleta. La verdad es que ha sido muy interesante. A veces echaba de menos un poquito aquello, poder echar mano de algún medio tono, sobre todo, algún gris que te falta, ese marrón que no acabas de... Pero al final realmente te las apañas, y yo creo que sí que valía la pena realmente, porque el look final del cómic sí que tiene esa cosa, igual lo que decías tú de la melancolía, sí que creo que ayuda a transmitirlo. De una manera casi como inconsciente, ¿eh? Pero sí que es verdad que ha ayudado esa paleta así más, también claro, muy, muy, muy de la época. Nos ha ayudado mucho. También ayudaba el hecho de que hemos hecho un coloreado muy plano con casi no hay ni sombras, que a veces sí que echas de menos esos medios tonos, digamos, para hacer sombras en las pieles, ¿no? Y aquí, al no verlas, tampoco no ha hecho falta, digamos. Ella está siendo muy suave ahora, a ver si acaba. No, es que había veces que yo sabía exactamente el color que necesitaba, pero no entonces me miraba la mezcla y decía, no, es que no llego a la mezcla, no lo puedo saber. No lo daba. Pero bueno, al final, bueno, como todo, ¿no? Las limitaciones también te ayudan al final a que el resultado sea distinto, que también está bien, ¿no? De tener pequeños retos. Pero bueno, ha sido una cosa muy, muy de ese, ni en Barrier, ni en Panel, ni en Private Eye. Nunca hablamos de colores concretos ni de gamas. No, porque yo confío mucho en Montse para eso. Yo sé que lo va a sacar adelante, y normalmente todo lo que se le ocurre a ella, a mí no se me ocurre. No se me ha ocurrido nunca. Hay muchas cosas que de nuestros trabajos, claro, yo qué sé, pues en Barrier hablas y dices, bueno, pues esto es el desierto, ¿no? Pues ya sabemos, pues digo, vale, esto va a tirar de naranjas, rojos y tal, pero bueno, luego ella le mete un lila al cielo, guay. O yo qué sé, o aparecen los alienígenas, y yo recuerdo la escena final de Barrier, del primer número, y el color que me había imaginado, yo dibujé esas páginas con un color en mi mente que no tenía nada que ver, eran blancas, azules, ¿sabes? Era una iluminación así como muy tal, y de repente Montse me la devolvió con verdes y rosas y tal, y claro, digo, es mucho más guay que lo que yo me había imaginado. Entonces hablamos de pues aquí tiene que ser una cosa más marciana, pero luego ella sí, es la que toma decisiones. De concepto, ¿no? De concepto sí, de lo que tiene que transmitir la página sí que lo tiene como siempre muy claro. Y si a veces yo he tirado por un lado que no era, también, pues también, sí. ¿No? Pero más de concepto que de paleta. No suele pasar, normalmente Montse da mucho en el clavo, que es una cosa que no tendría por qué ser así, porque ella no viene del mundo del cómic, viene de un mundo más de pintura e ilustración, y yo pensaba, bueno, que igual cuesta más el tema narrativo, ¿no? De controlar el color desde un punto de vista narrativo. Y no, eso realmente no de manera innata lo tienes. Soy así. Es así. Si es así, tampoco vamos a ver. No, si hay que decirse, ya está. No, es interesante porque precisamente la siguiente pregunta que teníamos así preparada iba un poquito respecto a vuestra dinámica de trabajo, ¿no? ¿En qué punto, por ejemplo, del proceso creativo, Muncha, te incorporas tú? ¿O estás desde el principio, cuando te toca ya directamente, una vez que está todo dibujado, echarle un vistazo al color? Yo estoy en el banquillo esperando
esperando mi momento. Yo no, nada, yo ahí tranquilamente. Me va oyendo quejarme durante varios meses. Y cuando me toca saltar, en este caso, realmente salté, creo que un poquito antes del confinamiento. Sí. O sea que es bastante milagroso que ya hayamos podido acabar con todo el lío de... Sí, realmente en este caso, no, ella es que es claro, es muy rápida. No, y lo que más cuesta siempre es, pues eso, las primeras páginas. Empezar siempre es lo que encontrar el tono. Claro, compartimos casa y estudio, con lo cual formas parte del proceso en el sentido de que, claro, vas compartiendo, pues, ¿no? Vas viendo la evolución, la ira de los personajes, el tal, ¿no? Y vamos hablando, entonces yo ya voy captando, digamos, yo ya voy viendo, no es diferente que cuando trabajas, yo que sé, para Marvel, que recibes unas páginas que no has visto nunca, y tal, ni el guión, ni nada. Aquí, claro, yo voy viendo cómo crece, entonces ya tienes tiempo también de, ¿no? Que cuando te toca incorporar, ese proyecto ya lo tienes muy interiorizado, no llegas de repente, sino que son muchos meses de haber estado viendo los bocetos, viendo las páginas, entonces ya llegas. De mí avisando, esto va a ir con colores planos y yo diciendo, ahora no tiene ni idea, eso no va a funcionar, ya cuando me ponga ya lo verá. Pero bueno, sí, la verdad es que este proceso lo bueno que tuvo es que cuando me tocó saltar al campo fue bastante rápido. Ha sido más rápido el tratamiento de hacerlo a pinceladas y pintar directamente sin seleccionar. Cuando ya le cogí el tranquillo, realmente ha sido un proceso muchísimo más rápido que para Ibatay o Barrier o cualquiera de estos, en que las páginas me llevaban muchísimo más tiempo. Porque además hay muchas páginas con bastante detalle. Pero al trabajarlo así muy a pincelada, mi parte ha sido mucho más rápida de lo habitual. Yo también tenía la idea con el color de que es un poco truco, porque es la idea de que sea un color un poco antiguo, un poco de años 70, con esa paleta limitada, ¿no? Y con un tratamiento plano, pero que al hacerse con el ordenador, con Photoshop y con el tipo de pincel que escoges, y ya no es realmente es un falso antiguo. Bueno, es un revisitado, digamos. Pero a mí eso me gustaba porque da un poco esa sensación de que como antiguo, pero realmente la manera de aplicarlo al final, porque las herramientas que utilizas como son modernas, no acaba de ser tampoco. Como una recreación de aquello. Sí. Como una recreación, pero tampoco... no intentando que sea una recreación, simplemente dejando que las herramientas que utilizas pues te den ya ese acabado que no acaba de ser tampoco una cosa antigua, que no dé la sensación de rancio. Nunca fue la intención tampoco de ser como literales en los años 70, ¿no? De hacerlo como a veces estas cosas como, ¿no? De fuera de registro y cosas muy recortadas. Yo hubo un momento que sí, que pensaba... Para más orgánicos... Sí, lo de fuera de registro sí que era una cosa que yo igual tenía más y eso sí que lo abandonamos más, no lo hicimos. En algún momento hay algo, no nos paramos tanto a colorear dentro de la línea, según qué momento, sobre todo en todo el tema más del bosque y tal. Sobre todo, sí. Sí, en la ciudad me he contenido un poquito más, ¿no? Igual es el más... como más... que lo conecta más como, digamos, con los números más con Barrier o con lo que sea, ¿no? Es un poquito más... Bueno, porque cada cosa tiene su color. Sí, es un poquito más... al no ser tan atmosférico... Claro. Pero bueno... Pero me gustaba también que se viera, ¿no? Los detalles del pueblo. También creo que dar detalles también a veces te ayuda a situarte, ¿no? En el espacio. Sí, cada cosa tiene su atmósfera, tiene su... Sí. Tiene que tener su... Vale. Una pregunta que, en fin, no creo que tenga nada de delicada, pero por si acaso lo digo. Cuando trabajáis juntos,
que suele ser bastante a menudo, ¿cuánta, digamos, autonomía profesional o respeto profesional hay por el trabajo de uno y de otro en el asunto de decir, oye, mira, yo aquí, por ejemplo, soy la colorista y esto va a ir así porque las decisiones las tomo yo? No, que sea más así, que sea más así, lo vamos a hacer de las dos maneras y vemos que queda mejor. Bueno, ahí está ahí. A ver, yo, desde mi punto de vista, bueno, en el dibujo, vaya, no me atrevería, vamos, ni a decir nada de nada. Pero en temas de color, yo aún me siento como recién llegada y yo respeto muchísimo su criterio, porque él sabe mucho de cómics, sabe mucho de narración y sabe lo que le conviene al cómic. Y yo en eso me pasa cuando trabajo con él y cuando trabajo con Javi Rodríguez o con Javi Pulido, que sabes que realmente saben mucho de lo que es explicar una historia. Yo ahí tengo mucha confianza, por eso cuando él me dijo de hacer una cosa que yo no la veía clara, sí que sabía que tenía que probarlo. O sea, yo no sé, yo tampoco tengo tanta confianza en mí misma como para pensar, pero sí que mi intuición en este caso iba hacia otro lado. Pero también sabía que tenía que probar lo que él me estaba diciendo, porque había una razón para hacerla, que no era gratuito. Entonces, yo estuve días probando esas 2 páginas, a pesar de que era un poco pero intentando encontrar la manera de hacerlo. O sea, que yo creo que nos respetamos mucho en ese sentido, y yo sobre todo su criterio y experiencia en el cómic. Entonces eso a mí me da mucha seguridad, porque él sé que cuando me dice que, hostia, pues la página está súper bien, eso me da tranquilidad a mí, porque sé que pasa a todos... todos los filtros. ¿Sabes? Y él es exigente, con lo cual eso me da también a mí seguridad. Voy ganando también seguridad, claro, porque yo me siento ahí como una infiltrada, ¿no? En este mundo. Entonces yo creo que respeto yo creo que el punto es un poco de sentido común, es decir, hasta aquí podemos llegar, pero yo sugiero, sí, muchas veces, oye, yo le informo, digo, esto, pues el tipo de atmósfera es este, o el tipo de cosas, y entonces más allá de eso yo la dejo porque primero ella sabe más que de sobra cómo hacerlo. Y bueno, luego al final son las veces que pueden haber choques, pueden ser son por cosas igual muy concretas, de que a mí de lavar los platos y esas cosas. Eso sí, no, eso siempre. Son, bueno, concretísimos. La verdad es que en el trabajo fluye mucho y vamos muy rápido en ese sentido. Son raros vamos, los enfrentamientos. O sea, enfrentamientos nunca. O sea, es más de decir, ostras, pues a mí me gusta, o que yo a veces no creo que he hecho una combinación de colores que me quiero amarrar a ella, que es muy bonito, y él me dice, ya es bonito, pero no funciona, y yo estoy ahí como... Sí, es algo que realmente yo creo que no... Es muy raro. Se lo tengo que argumentar mucho, o sea, no puedo decirle, pues no, porque no me gusta. Para el ya insisten que no le gustan los salmones, sino el color. Que a mí me gustan. Entonces, tipo de colores que me dan al ojo. Entonces, él dice, está guay. A mí el color salmón no me gusta, y entonces se va. Digo, bueno, no le gusta, pero digamos que se va a ir jodiendo. Si funciona, lo importante es que funcione. Luego ya a nivel de gustos, claro, cada uno... Sí, a ver, alguna vez nos pasa, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos juntos, que fue el de Spider-Man, el número del sueño. Ah, sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, en las primeras páginas que coloreó, y eran muy bonitas, o sea, a mí me encantaban, pero le tuve que decir, digo, desatúralo todo. Porque era toda la escena inicial, era antes del funeral, y a mí eso sí que me dolió, porque los colores eran preciosos, o sea, funcionaba, estaba todo perfecto. Pero a nivel narrativo dentro de la historia, pues estaban demasiado saturados. Y yo quería reservar la saturación para el momento del sueño. De cuando él tenía, pues soñaba en toda, ¿sabes? Y es un número, para los que no lo sepan, pues que tiene una primera escena inicial de 10 páginas mudas, que es todo como una cosa así que va a parar a un funeral,
y luego a partir de esas 10 páginas es un sueño de Peter Parker muy loco, donde pasan cosas locas. Y yo quería reservar el color muy saturado para el sueño y la parte más loca. Y entonces, pues, por ejemplo, claro, ahí le tuve que decir a Montse... Y tiene todo el sentido, claro, cuando dices, ostras, pues claro, sí. Los dos no supo mal porque realmente los colores estaban súper guays. Y yo me lo tuve que pensar porque te digo, ostras, es que realmente es muy bonito. Pero digo, hay que saturar. A veces pasa, entonces, bueno, lo tenemos que hablar y ya digo, si es una X de este tipo, pues la tengo que explicar bien. Como hay ego cero, yo tengo ego cero en ese sentido, quiero decir que tampoco tengo ningún interés en que... Hombre, ego cero no... quiero decirte que pero tampoco pisoteas, pero quiero decir que tampoco pasa nada por que te corrijan. Quiero decir que al final el objetivo no eres tú, ni lucirte tú, el objetivo es que el cómic salga como tiene que salir. Yo creo que le ponemos mucho cariño y Marcos le pone mucho cariño en todo lo que hace. Entonces el objetivo final es que el producto brille. Entonces para eso estamos todos, ¿no? Para que eso sea así. Hemos oído algún comentario de que Marcos está haciendo la transición a digital. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo? Coño. Digital nada, es que de dibujar en digital, sí. Transferirme conciencia a internet, no, todavía no lo he puesto. No. Es que habíamos oído el comentario como de manera muy convencida y nos chocó muchísimo. Y claro, hasta hablar contigo no teníamos ni idea. O sea que no hay nada de eso. De que esté dibujando en digital, nada. No, yo lo que hago en digital, y creo que sigo haciendo lo mismo de siempre. Lo que sí que hago ahora es las portadas que me encargan para Marvel y demás. Sí que el boceto inicial que antes hacía en papel, sí que lo hago ya directamente en digital. Pero muy a lo puto, o sea, no tengo ni la Cintiq ni nada de eso, o sea, con el Photoshop y tal, ahí, pero todo lo demás, mi proceso sigue siendo bastante analógico. Vale. Sí, toneladas y toneladas de originales. ¿Quién te ha pasado? El reportero? ¿Qué te ha pasado? Reportero ninguno. Venga, pues ¿y no te ha picado el gusanillo alguna vez, ya que estamos con esto, así una pregunta de seguimiento? De decir, ostras, pues hay cada vez más gente que trabaja en digital, algunos hablan, entre comillas, maravillas de pues te permite cambios, ir más rápido, tal... No. Es que ¿sabes qué pasa? Que igual porque ya soy viejo, soy animal de costumbres, no lo sé, pero ya me he acostumbrado a una determinada manera de hacer y ahora mismo no me lo planteo. Tampoco, a ver... Sí, vaya, ahora mismo cuando nos estás respondiendo, que no hace falta que pienses por el tú del futuro. Oye, el tú del futuro puede cambiar de opinión. A saber lo que pasa en el futuro, pero ahora mismo no, para lo que tengo que hacer, para mi manera de trabajar, no me hace falta. A veces sí que veo a la gente como lo utiliza y tal, y de repente empieza a girar brazos, piernas, o de qué, ajusta tal, y digo, bueno, vale, está bien, pero no sé, no he llegado a eso. No. Sí que utilizo lo que decir, yo escaneo y tal, y escaneo los lápices y... Tenemos una tableta guapa, que no somos tan... No somos trogloditas. Exacto. No soy tan antidiluviano. Pero de momento no, voy haciendo así y mientras no siento la necesidad. Puede ser que cambie en el futuro, pero de momento no. Vale. Una pregunta antes de que igual vayamos ya terminando y volviendo a Friday, que tiene que ver más quizá con Panel Syndicate como tal. No sé qué capacidad habéis ido detectando
entre las obras más veteranas de Panel Syndicate de seguir generando interés o ventas o ingresos, o si quizá lo nuevo, tal y como está además hoy en día el mundo, que todo nos interesa lo nuevo, quizá pues se come toda la atención y pues mira, lo que está ahora saliendo, pues bien, pero lo viejo... Hombre, a ver, en el mundo digital siempre, digamos, lo nuevo es siempre lo que tiene más impacto, claro. Si tú me preguntas ahora por descargas, pues la mayoría de descargas son de Friday, claro. Uh-huh. Todo lo demás, pues, pero también, claro, lleva ya muchos años todo ahí y es lógico que ya piensa que la mayoría de descargas que se generan normalmente se producen el primer día. Entonces, todo lo que hagas el primer día, uh-huh, a partir de ahí vas a ir la curva es decreciente. O sea, vosotros sí que doblegáis rápido la curva. Exacto, sí, ojalá no somos coronavirus. No, somos el contrario. No, eso es normalmente, a no ser, también es verdad que el digital, como está siempre ahí, también siempre es susceptible de ser descubierto. Uh-huh. Súbitamente. Entonces, y nos ha pasado alguna vez que saliendo en algún artículo de algún periódico con mucha difusión digital o en algún artículo, en algún blog o lo que sea, de repente pega una subida, ¿sabes? Un día concreto y se mantiene durante unos días. Quiere decir que siempre está ahí. Siempre está ahí y eso quiere decir que en cualquier momento pues es susceptible de llegar a millones de personas. Uh-huh. Pero el proceso lógico es siempre porque lo nuevo que sale pues siempre va a tener más. Lo del primer día me has dejado loco. O sea, yo ya sabía que ya el tema va a ir mal. Sí. Piensa que pues igual la mitad de descargas de lo que pueda generar el TVO es el primer día. Joder. Luego decimos que tenemos poca capacidad de atención. Digo, joder, poca no, ninguna. Mueren a la semana, ya puedes decir que igual estás bastante muerto normalmente, a no ser que hay excepciones. Os que decía hay excepciones, que digo que depende mucho de eso, de que de repente se muevan una cosa en un sitio, en otro, entonces sube. Friday, curiosamente, se está manteniendo como muy estable durante muchos, porque ha ido saliendo en diferentes sitios y esa curva descendiente, que normalmente es inevitable, picada, ¿no? la ha doblado bastante. Uh-huh. La ha doblegado. Pero bueno, cada día tenemos descargas de Private Eye, por ejemplo. Private Eye es el... Más que Barrier, sí. Sí, no, digamos que el monstruo que tenemos es Private Eye. Private Eye, eso va, la gente se va descargando. Descargas, yo cuento que descargas pagadas, ¿eh? Aparte de las descargas gratis que más. Sí, porque además Panel Syndicate en redes sociales y demás solo soléis meter ruido entre comillas cuando toca anunciar algo y cuando hay algo, no es de una actividad constante. No, ¿Es una cuestión de estilo o simplemente es una cuestión de tiempo? Es una cuestión, hay un poco de estilo y un poco de tiempo y capacidad, sí. Porque claro, somos lo que somos, no somos una empresa. Somos nosotros y entonces ahí pues a mí, pero también hay una parte del estilo que es que a mí no me gusta mucho dar la vara a la gente ya mucho me da la sensación de que la doy en Twitter, porque yo voy retuiteando cada día, pues si alguien dice algo pues lo retuiteo. Uh-huh. Y ya mucho me parece. Sí, porque es que no, el tema de la publicidad, ir insistiendo a la gente con las cosas, no, claro, a nivel de tener una empresa, pues igual no es la mejor filosofía. Bueno, pero somos atípicos en todos sentidos, sí. También hicimos poco, o sea, es como, bueno. Sí, pero como persona uno no quiere ser pesado. Sí, claro. A mí me pasa eso, que dices, bueno. Hombre, a mí a veces he de reconocer que me da un poco de
a ver, no de pena, pero dices, a ver, hay cada uno por ahí suelto, que no para de darte el coñazo, con 2 historias por ahí perdidas, que tampoco es que den pa' más, ¿no? Y luego ves algunos otros proyectos, vamos, hechos con todo el cuidado, con toda la profesionalidad, con todo el cariño, y dices tú, yo comparto muchísimo, quiero decir, lo de dar la brasa en redes sociales me pudre por dentro, pero también entiendo que a veces como profesionales de esto y que tenéis el modo de vida a partir de esto, dices tú, ostras, es un equilibrio difícil de mantener, ¿no? Es decir, sí, ¿hasta dónde...? Es complicado, pero al final también te digo que cada uno es como es. Entonces también luchar contra la propia naturaleza también es primero es agotador y es que no, ya he visto que yo no... O sea, yo no sirvo para... Es decir, como hijo de publicitario, es curioso. No sirvo para hacerme publicidad. Entonces ya digo, ya bastante... Controlamos mucho lo que colgamos y todo tiene que estar muy relacionado con lo que ya me da mucho apuro hacer lo que hago. O sea, ya tener que venderme, o sea, tener que salir, ya me parece un poco... Dios mío. Pero bueno, claro, se tiene que hacer, un mínimo se tiene que hacer. Pero claro, es que yo no soy vendedor. Yo soy dibujante. Entonces, vamos, intento vender con la obra, digamos, ¿no? También pienso que nuestro modelo se basa mucho en el éxito de nuestro modelo se basa también mucho en eso, ¿no? Un poco en la honestidad de la propuesta. Igual que el método de pago es el que cada uno quiera. Yo creo que también esa sensación de que somos nosotros los que lo estamos haciendo y que no estamos ahí intentando vender la moto, pues yo creo que también es parte de la filosofía. Casi artesano, ¿no? En plan, lo hacemos todo, lo cocinamos todo. Sí. Los americanos para eso, yo claro, como siempre trabajo con Brian y ahora que trabajo con Brubaker, pues son un poco más vendedores de zapatos, la verdad. Entonces tienen más esa cosa de salir y no les da apuro decir que esto es el mejor TVO del mundo y tal, y yo ahí me muero de vergüenza. Es una cosa que no puedo decir, no me sale. Vale. He perdido la cuenta, Díaz. Si te toca a ti o a mí. Voy. Venga, pues vamos acabando, pero para acabar volvemos un pelín a Friday y un poquito quizá al futuro de Friday. ¿Sabéis ya cuántos números van a ser? Esta es la pregunta injusta de siempre. Acaba de salir el primero y ya estamos preguntando por más. Mira, hay un segundo seguro. Hay un segundo segurísimo. Bueno, segurísimo. Bueno, depende de lo que me pase. Pero... Y está bien la pregunta, porque si quieres que te diga la verdad, hasta hace una semana yo pensaba que eran 5 números, que iba a ser una maxi serie de 5. Ajá. Hasta que le dije se lo dije a Brubaker. Le dije, bueno, enhorabuena, hemos sacado uno, nos quedan 4. Y me dice, ¿cómo 4? son 9. Y yo digo, ¿cómo 9? Hostia. Dice, bueno, igual 7, como dice, 7 como mínimo. Y yo digo, oigas, es bueno saberlo, la verdad. Nos vamos preparando. O sea, que creo que... O sea, entre 7 y 9. Entre 7 y 9, son esta. Aparte de que no tiene por qué ser el final. Así como Private Eye era... Siempre nos lo planteamos como 10 números y era una historia cerrada. Y Barrier eran 5 números en una historia cerrada. Friday no lo es tanto. Friday sé que puede quedar abierta o puede estar abierta a más series. Pero es un poco pronto para decir eso, pero sé que el concepto detrás de Friday es como que podría alargarse. Podría alargarse más allá de esta primera historia inicial.
hombre, con 7, 8, 9 números da la sensación de que aquí todavía hay muchísima tela que cortar, ¿no? Yo sé que Brubaker está muy entusiasmado, entonces está... Y lo que me va diciendo es que se le van ocurriendo ideas y tal y cual, no sé qué, Pero y tú piensas, sí, claro, soy yo el que lo tiene que dibujar, mamón. Cada número que añade él igual es un año de mi vida, o sea que igual no llevo tanto. Bueno, pues vamos a poner punto y final. Si os parece ya la entrevista. Marcos Martín, Vicente, muchas gracias por atendernos y esperamos con ganas seguir disfrutando de vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hasta ahí la entrevista que hemos mantenido con Marcos Martín y con Muncha Vicente, pero es verdad que hemos hablado mucho del número 1 de Friday, pero no hemos hablado propiamente del número de Friday, Díaz. Pues sí, a ver, pasa lo de siempre, que sale algo nuevo de Panel Syndicate y como las novedades que nos llaman la atención cada semana, pues hay que hacer una review. Pero claro, entre una cosa y otra lo acabamos dejando y pues no habíamos hecho la review todavía. Bueno, pues es hora entonces de hablar de Friday, número 1, de Panel Syndicate, escrito por Ed Brubaker, dibujo de Marcos Martín y color de Muncha Vicente. Sí, para aquellos que todavía no tengan muy claro de qué va el TVO, lo cual a estas alturas igual es complicado, pero bueno, se trata de una joven universitaria que vuelve a su pueblo natal por fechas navideñas y de alguna manera es incapaz de escapar a su pasado como joven detective. Su compañero de andanzas sigue atrapado en esa vida pasada, investigando un caso con un punto siniestro junto con la policía, y ella es incapaz de salir de ese círculo vicioso de las investigaciones para hablar de algún tipo de problema o de situación que se dio en el pasado antes de que se fuera a la universidad. Sí, la verdad es que hay bastantes cosas que me resultan interesantes ya de entrada solamente con el argumento, y ya no solamente con el argumento en sí del TVO, que puede tener el argumento que quiera, sino con un poquito el enfoque incluso que se le ha dado cuando se ha hablado del argumento de no, es que ella se ha movido ya a otras cosas, está más allá, el otro está atrapado, ¿no? Por lo que acabas de decir, ¿no? En esa vida digo, bueno, hombre, a ver, a veces la transición de unas cosas a otras tampoco es tan cortante, ya veremos a dónde nos lleva la historia, a dónde nos llevan los personajes. Es verdad que así a priori parece que nuestra protagonista tiene otros intereses que tratar con su Sherlock particular, por decirlo de alguna manera, pero vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no soy muy amigo de la cosa esta de, bueno, unos han madurado y otros se han quedado ahí atrás como anclados en el pasado y tal. Digo, bueno, ya veremos, que todos somos muchas cosas. Sí, a ver, no se trata tampoco de enfocar a un personaje como una influencia negativa y a la protagonista como un avance positivo, pero sí que ella está como intentando buscar un cambio, intentando buscar esa posibilidad de ser una versión distinta de ella misma, y es esta visita de vuelta a casa la que de alguna manera la vuelve a atraer de algo que parece no querer ser, aunque no está del todo claro hasta qué punto se ve afectada por la nostalgia. En cuanto al coprotagonista, está tan inmerso en su papel de detective, está tan absorbido por los distintos casos, tanto en la línea presente del TVO como en alguna pequeña escena de flashback, que no parece tener ningún otro deseo, ninguna otra fuerza que lo atraiga más allá de eso, con lo cual, claro, básicamente ella lo que hace es ceder a esa dinámica más o menos a regañadientes, entre comillas, pero una vez que están en su salsa parece como si no hubiera pasado el tiempo, y esa es una de las dinámicas personales interesantes del TVO, que a la hora de actuar y a la hora de comportarse uno con otro está esa tensión, esa sensación de yo ya dejé esto atrás, pero es que, joder, como un guante. Sí, hay una conversación de todas formas ahí por tener, más que evidente, explícita e implícitamente, de las dos maneras, que ya veremos cómo va. Después, claro, gran parte del atractivo del TVO está en
¿cómo decirlo?, la manera en la que eso visualmente es trasladado al papel, porque bueno, las ideas están muy bien y los diálogos están muy bien, pero después eso hay que hacerlo palpable, hay que hacerlo sentir, tiene que llegarle al lector. Y en este sentido yo creo que el trabajo está muy bien hecho, quiero decir, la estética está muy bien elegida. Bueno, de hecho hemos oído en la entrevista que está muy bien razonada, tiene unos porqués. Después es lo de siempre, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero no hay ninguna duda de que está hecho a conciencia y a sabiendas de cuál es el resultado que se quiere. Y yo creo que eso beneficia muchísimo al TVO y que consigue realmente transmitir ese ambiente, esa atmósfera que quiere trasladar. Al final es una sensación un tanto extraña, porque toda la sección central del TVO, la más amplia de todo el TVO, es una sección muy amplia de misterio en azul noche y amarillo linterna, básicamente, y mantiene la tensión durante toda la escena. Pese a lo conservador de la paleta de colores, incluso en los momentos más normales dentro de la ciudad y en las pequeñas escenas de flashback de ella en la universidad, aún así hay lugar y hay momentos de impacto donde encontrar un hueco donde meter algo más saturado, algo más brillante, algo más llamativo. En ocasiones en un fondo, en ocasiones en una onomatopeya, pero de alguna manera son esos pequeños golpes de efecto que rompen de alguna manera el ritmo del TVO para decirte, cuidado, esto es importante, esto es chocante, esto es llamativo, y hacerte pegar esos pequeños brincos, entre comillas, no porque sean un sobresalto o un susto, sino porque son bienvenidos en este ciclo con una gran cantidad de elementos costumbristas. Hombre, a ver, formalmente a mí hay un montón de cosas de este TVO que me encantan. El hecho de que las calles sean blancas, el hecho de que los bocadillos no tengan borde, el hecho de que si un bocadillo, un caption o una, como hemos dicho que las vamos a llamar, cartela, si una cartela está sobre un fondo blanco per se, pues entonces es la cartela la que tiene un fondo de un color distinto. Es decir, hay un montón de pequeños detalles ahí respecto a cómo se plasma después en el papel los textos que, en fin, parecen así como que uno los lee y los coge muy al natural, pero si va mirando página a página dices tú, anda carajo, pero si aquí no hay bordes, anda carajo, si aquí no hay... Y todo ello ayuda, ya que el TVO y el estilo también que ha decidido utilizar Marcos está tan cargado o mucho más cargado de lo habitual de negros, de tinta, hace que la página respire mucho mejor en los momentos en los que no es necesario, por decirlo de alguna manera. Te da sus propios respiros con sus propios recursos. Al final contribuye en limpieza y en claridad a un TVO que en algunas ocasiones podría resultar demasiado oscuro, tal vez para algunos lectores, sobre todo en general entre la combinación de cómo funcionan los bocadillos y las cartelas y cómo funcionan los colores, en su mayoría planos, le permiten dar, al margen de un toque retro, ese aire que puede necesitar un trazo más cargado. La única excepción es un momento folclórico de historia que hay, que son 3 páginas, bueno, una página doble y luego otra página, de que ya tiene algo más de textura el color y tiene algo más de textura el propio dibujo, donde ya hay de alguna manera evidencia toda esa sensación de, bueno, esto es una historia folclórica, algún tipo de cuento, leyenda, fábula, su veracidad o no, pues queda un poco en el aire y queda aquí, apoyando ese contraste con de alguna manera el tiempo normal del TVO y el trasiego normal del TVO, mucho más cotidiano y sosegado. Sí, también querría hacer un pequeño comentario respecto al cambio o estilo de dibujo propiamente que decide utilizar Marcos Martín aquí, porque, en fin, no sé si en la entrevista llega a salir, ya no recuerdo que estaba dentro, que estaba afuera, pero es verdad que estábamos muy acostumbrados a este formato horizontal de narración en Panel Syndicate, y a mí es un formato que me gusta mucho y en el que creo que Marcos estaba haciendo grandes avances que se notaban además historia a historia de cómo lo iba haciendo suyo, de cómo lo iba dominando, por decirlo de alguna manera, con recursos diferentes. Y cuando de repente llego aquí a este TVO y me encuentro con que es vertical, en cierto modo estoy un poco desilusionado a ese respecto. Claro, a ver,
esto es un poquito injusto también y a veces hay que dejar que pase un poquito el tiempo y pensar las cosas con una cierta frialdad para poder ser, entre comillas, lo más justo posible con la obra. El hecho de que Marcos haya variado su estilo habitual, que ahora tenga esta carga, esta mancha mucho más potente, claro, oiga, es que a veces soplar y sorber no puede ser. O sea, quiero decir, ¿por qué le valoro mucho o le he valorado mucho en algunas otras obras el hecho de que su narrativa esté puliéndose, pero vamos, al máximo obra tras obra, y ahora de repente hace un cambio en su estilo y casi es como una cosa que se queda para una frase, ¿no? Bueno, sí, y ahora Marcos pues ha cambiado el estilo y ahora pues como que tiene más negro y ha cogido el cross-hatching y digo, oiga, que eso es un curro de la hostia. Y que además a la obra le sienta muy bien. Es que, quiero decir, a ver, yo reconozco que a veces soy culpable de fijarme mucho en unas cosas y a veces un poquito menos en otras, pero yo creo que es un logro muy grande el decir, oiga, es que un artista consagrado con un estilo muy definido, con muchos años de carrera a sus espaldas, todavía es capaz de decir, oye, mira, que hay que probar cosas nuevas, quiero arriesgarme y además le sale bien. Quiero decir, no es que sea un experimento fallido, no es que digas, bueno, lo ha intentado pero le ha quedado, no, lo ha intentado y queda como un guante perfecto. Sí, a ver, es una de esas cuestiones que lleva detrás un montón de horas de trabajo, un montón de ensayo-error, hasta que acierta con ello en la obra ya terminada, por decirlo de alguna manera, en este primer número ya terminado. Y es complicado. A ver, la mayoría que conocen lo que suele tardar y lo que suele trabajar y lo perfeccionista que es, ya sabe que detrás de esto hay una locura de trabajo y de intentos y de desarrollos. Pero sí, lo que comentabas al principio sobre esa pequeña desilusión sobre el apaisado, al final es una cuestión de ver a Marcos, un tío con un talento brutal y que trabaja un montón, de alguna manera recorrer terreno nuevo. Quiero decir, de repente se montó Panel Syndicate y empezó con el apaisado porque creía que era lo que mejor funcionaba. Y claro, todos los avances hechos en narrativa en ese territorio no se los quita nadie. La única desilusión, por llamar de alguna manera, que ya hemos comentado, es por no seguir ese avance aún más, de ver qué más se puede hacer narrativamente en ese territorio. Evidentemente, el tipo de obra más la colaboración con Brubaker no lo pide, no lo permite, pues trabajas en otros apartados que de alguna manera la evolución en el tema del formato horizontal se haya parado por ahora no significa que no evolucione en otros asuntos. Por eso me gustaba el comentario ese de que el asunto del cross-hatching y del cambio del estilo de dibujo aquí a veces se diga de soslayo y se deje pasar. Es bastante gracioso porque claro, supone otro golpe de efecto y otro esfuerzo extra. Sí, no, a ver, de hecho, las páginas estas centrales que comentas, en las que hay como una especie de cuento, leyenda, lo que sea que se cuenta, tú estas páginas las ves hace 6 meses y no aciertas, no adivinas en la vida que esto es de Marcos Martín. Pero nunca, yo al menos hubiese tenido, no digo, a ver, hay algunas partes que tienen que ver con el diseño de personajes y tal, que sí, pero simplemente pues algún animal que aparece, algunos, digamos, algunas páginas un poco más concretas, 2 páginas concretas, digamos, pues yo encontraría dificultades para ligarlo con Marcos Martín. Sí, la página doble con el árbol en la figura central y demás, dices, ¿no? Más la esquina. Sí, más la de la roca. Es complicado. Sí, la de la roca tiene como más viñetas tradicionales, por decirlo de alguna manera, en la página derecha. Pues sí, pero me refiero solamente a la página, a la parte derecha claro, la del árbol y la parte izquierda de la otra. De hecho, entre cómo funciona sobre todo la de la roca, porque la anterior, bueno, tiene más variación, pero la página es en cuestión de la roca, aunque de alguna manera parte del fondo sangre a la siguiente página, entre cómo está trazada, aunque evidentemente hay distancia sobre lo que voy a decir ahora, pero bueno, más la paleta de colores que usa, es gracioso porque es el tipo de página que con todavía de alguna manera exagerándola un poco más, casi te la firma Daniel Warren Johnson.
Sí, sí, ya sé a lo que te refieres. Vaya, es decir, el trabajo de línea es tan loco y la paleta de colores esta que utiliza entre rojo y amarillo en la sección central es tan llamativa que me recuerda mucho a alguno de los trabajos recientes que ha hecho Daniel, incluso para alguna carta de Magic. Evidentemente esta paleta de colores funciona de otra manera, las saturaciones y demás son distintas y el trabajo de línea evidentemente es distinto, pero tiene ese golpe de decir... Lo que decías tú un poco, ver la página y decir, ¿y esto es de Marcos? Pues sí, de hecho es gracioso porque igual en algunos aspectos donde más se nota es tal vez en el búho. Ajá. Lo cual es peculiar, pero bueno. Sí, no, a ver, y después evidentemente todo esto tiene que estar bien acompañado por el color, del que en la entrevista también creo que hemos tenido la suerte de poder profundizar un poquito de dónde viene y por qué y los retos que ha supuesto y que en realidad terminan de darle la unidad, como suele pasar casi siempre con el buen color en los tebeos a la historia. A mí me parece que es un trabajo más que notable. O sea, también es verdad que ha llegado en un momento un poquito extraño de falta de novedades por cómo está la situación y bueno, igual tampoco estoy yo en mi caso en el modo habitual de todas las semanas de un montón de tebeos y estar pensando en tebeos y estar pensando en vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues como que me ha pillado un poquito más fuera de onda. Es como, bueno, pues vamos a leer esto, tampoco sabíamos exactamente cuándo íbamos a hablar de ello. Se nos ocurrió un poco sobre la marcha de, joder, esto tendría una entrevista de la hostia. Y empezamos a mover el asunto, pero vaya, durante un tiempo pues estuvimos pensando, pues no sé si vamos a hacer una review de esto, pero de esto solo cómo lo vamos a hacer, tal, quiero decir, no estaba yo en modo vamos a pensar muy fuerte en Friday. Y eso pues también suele afectar pues al final al tipo de juicio que puedes montarte así un poquito sobre la marcha. El TVO me parece que está muy bien, es muy Brubaker también a pesar de todo, tiene en la narración, en la propia por decirlo de alguna manera voz en off, en el narrador, algunos trucos o elementos también bastante graciosos. Tiene su enjundia. Sí, a ver, de alguna manera uno de los aspectos más llamativos cuando el TVO es en buena parte un par de escenas muy específicas nocturnas y el color atmosférico tiene una presencia tan impactante en el TVO, mientras que las escenas entre comillas normales son menores y están más dispersas, de alguna manera me hace preguntarme cómo va a evolucionar el asunto en futuros números, donde asumo, sobre todo tal vez en un segundo, que haya más normalidad y más explicaciones entre comillas, que suele ser lo habitual en este tipo de planteamientos, que se le empiece a dar salida a ciertas incógnitas y veamos más normalidad en entornos familiares y demás. ¿Cómo conservas, y tenemos buena muestra de ello en las primeras páginas, cómo conservas ese feeling con el color de nostalgia en esos momentos, ese retorno al hogar pero de alguna manera alienado o convertido en algo extraño por la situación imperante? Sí, y después siempre me sorprende, a ver, en general todos los tebeos, pero cuanto más veo el tebeo y cuanto más lo leo y cuanto más pienso en él, una cosa aparentemente tan sencilla como la anteúltima página cada vez me gusta más. Es que decir, es el tipo de cosa que a mí me gusta como lector de tebeos. Es como, es una página muda, tiene algunas cartelas, pero vamos, básicamente no es tampoco lo más importante, es simplemente el acting de la protagonista, ¿no? Sí. Los pequeños momentos, lo bien que están seleccionados los momentos para darle vida y movimiento, ¿no? en la mente del lector, que en fin, pues es el ABC del tebeo, ya sabemos, pero bueno, se puede hacer a veces con un poquito más de gracia o con un poquito de menos. Sí, no, sobre todo más porque para esas alturas lo que sirve prácticamente de epílogo de toda la situación, después de que la escena central de misterio haya quedado, al menos en lo que a esa escena concierne, resuelta, y los asuntos más personales queden un poco en el aire, tengamos un retazo de conversación personal de la protagonista y luego de alguna manera por fin una pausa para poder pensar en todo lo que ha sucedido, en todo lo que ha supuesto esto,
es gracioso ese momento de reflexión, porque realmente si el TVO ha hecho bien el trabajo, y en lo que a mí respecta sí, para esas alturas ya conectas con la protagonista. Entonces cuando ella al final tiene ese pequeño momento de pausa y de reflexión, y de un poco mandarlo todo a la mierda por la situación en la que está, casi tú sientes lo mismo, por decirlo de alguna manera. Es ese maldita sea, es como ya volvemos a estar liados en este asunto, y esa sensación que transmite esa penúltima página, de alguna manera la siente el lector, por lo menos a mí me pasó, muy cercana, porque la entiendes muy muy fácil con todo lo que ha sucedido en el TVO. Sí, para entonces el TVO ya ha hecho el trabajo. Es como, vale, chicos, chicas, es posible que tengamos aquí un fondo de misterio, de investigación, etcétera, etcétera, pero aquí el corazón son los personajes, y sobre todo esta protagonista que está aquí y que habéis podido ver en vivo y en directo cómo se ha pasado todo un número queriendo hablar con otro personaje o hacer lo que tenía pensado que iba a hacer, y no lo está consiguiendo, ¿no? Y evidentemente tú como lector te quedas con ganas de decir, bueno, oye, esto ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál es exactamente aquí el kit de la cuestión entre los dos personajes? Que está muy bien que haya un misterio, y por supuesto necesitamos algo que nos haga movernos también externamente, no solamente las motivaciones internas, pero para entonces ya estás yo al menos con los personajes a tope, es como, vale, venga, vamos. Es un equilibrio complicado, ¿eh? Normalmente estaría muy a tope con esa situación y relativamente menos interesado en el fondo del misterio y tal, pero en este caso concreto creo que mantiene un equilibrio envidiable. Quiero decir, no por mucha debilidad que podamos tener nosotros por los personajes, normalmente por encima de la trama, en la mayor parte de las veces, aunque depende evidentemente mucho del tipo de historia, aquí creo que todo el concepto del misterio, cómo está atado, toda la atmósfera y los pequeños gestos icónicos y las pequeñas partes de mitología que de alguna manera cimentan el misterio, no están ni mucho menos exentas de atractivo. Con lo cual, por potentes que sean los personajes, yo estoy ahí. O sea, a ver, sí, para mí la situación en la que está la protagonista es lo más importante, pero creí que, sobre todo después de una primera lectura, el misterio me iba a interesar bastante menos, por decirlo de alguna manera, y no es el caso. Sí, a ver, también es verdad que es un número uno, y hemos hablado muchas veces de lo difícil que es equilibrar un número uno y que quede redondo, y sobre todo cuando ya eliges voluntariamente que vas a tener como dos líneas, pues todavía más difícil, porque ya a veces eligiendo solamente un camino suele ser complicado. Pues aquí ahí toca un poquito hacer encaje de bolillos y equilibrar los dos, que está muy bien equilibrado. Yo en mi caso lo tengo muchísimo más claro, quiero decir, el asunto del misterio pues está muy bien. Para mí es un acompañamiento que, como digo, le va a dar movimiento, le va a dar seguramente cambio de escenarios, le va a dar situaciones diferentes para que reaccionen los personajes, pero yo estoy esperando la conversación. Sí, la conversación, ver cómo es la familia de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está claro, sí. A ver, en eso estoy contigo. Yo que esperaba que el equilibrio estuviera mucho más a favor de que la balanza se inclinase mucho más a favor de los personajes, que suele ser lo habitual, sobre todo cuando se trata de un TVO de misterio guionizado por Brubaker, en mi caso. Pero no sé, tiene algo, tiene esa textura el misterio y tiene esas pequeñas afectaciones mitológicas aquí y allá que consiguen que me interese más de lo que debería, entre comillas. A ver si va a ser el primer TVO de Brubaker que te lees entero. La colección. No creo que sea el caso. Alguna colección entera me habré leído de Brubaker seguramente. Últimamente estábamos cayendo, ¿no? A ver, en este caso últimamente no, hace ya tiempo que no sucede, pero no sé, no creo que fuese la primera vez. No me voy a poner ahora a mirar la puñetera lista entera de cosas que haya escrito Brubaker, pero alguna cosa habrá. Casi seguro, aunque sea de las más cortas. Pero sí, normalmente me suele fatigar.
pues Friday, número 1 de, bueno, ya veremos exactamente cuántos números, y en fin, pues fantástico, como siempre, pues puedes pagar lo que quieras por él, te lo puedes leer en varios formatos, en varios idiomas. A ese respecto, la propuesta sigue siendo tan sólida y tan intachable como siempre, y en fin, yo siempre procuro animar a la gente a que, oye, pues se pase y se deje unos euretes. Sí, porque por falta de accesibilidad no va a ser, quiero decir, está ahí en la página web, en cualquier momento, en cualquier lugar. En este caso, además, aunque sea un TVO vertical, se ofrece también una versión a doble página, con lo cual lo puedes leer en formato horizontal también si lo prefieres, y tanto en PDF como en CBR, y tanto en inglés como en castellano. Más ya es complicado hacer realmente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ¿qué? Hasta aquí este Friday número 1, hasta aquí también este pequeño combo entrevista review que nos hemos montado esta vez, que no suele ser muy habitual, pero oye, siempre hay una primera vez. Pues sí. Pues hasta aquí llegamos y os emplazamos, si así lo queréis, al próximo programa. Hasta la próxima.